Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Mira. ¿Y si te digo que la Biblia oculta el relato de un juez enviado por Dios que no solo era zurdo, sino que usó el engaño más audaz y un cuchillo invisible para asesinar a un rey y liberar a toda una nación? Te contaré el secreto del juez Ehud, cuando Dios usó un engaño para liberar a Israel. Olvida la versión simple, esta es la crónica profunda de cómo el plan divino detrás del engaño reveló que la astucia y la inteligencia espiritual pueden ser más poderosas que ejércitos enteros. Este es el momento en que la debilidad humana se convirtió en el canal del poder más absoluto. El pueblo de Israel había caído una vez más en la espiral de la desobediencia y el olvido de Yahvé. Como consecuencia, la maldición silenciosa de la opresión había caído sobre ellos. El Señor había entregado a su pueblo en manos de Eglón, el rey de Moab. Este no era un rey cualquiera, Eglón, cuyo nombre significa becerro, era conocido por su glotonería y su arrogancia, un símbolo de la idolatría y la complacencia. Su dominio se extendió por 18 largos años, un periodo de tributo y servidumbre que agotó el alma de Israel, especialmente a la tribu de Benjamín, que habitaba cerca de las fronteras moabitas. En medio de esta desesperación, el pueblo clamó a Dios, y el Señor levantó a su libertador, Ehud, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín. Aquí comienza el misterio épico. El texto bíblico lo describe con una precisión inusual, Ehud era zurdo. En un mundo donde la mano derecha era la mano de la fuerza, el honor y la guerra, ser zurdo era a menudo visto como una desventaja, incluso una anomalía. Pero en el plan divino, la anomalía se convirtió en el arma secreta. Su mano izquierda, la mano equivocada para el mundo, era la mano correcta para la misión de Dios. Esto es un profundo favor de Dios que muestra cómo Él usa lo que el mundo desprecia para confundir a los poderosos. Ehud no era un guerrero al estilo de Sansón, ni un profeta de la magnitud de Samuel. Su fuerza no estaba en sus músculos, sino en su inteligencia espiritual. Él no dependía de la espada visible, sino de la sabiduría que discierne la oportunidad. El plan que Dios le inspiró era tan simple como audaz: asesinar a Eglón en una misión diplomática. Israel debía enviar un tributo, una ofrenda de vasallaje, al rey moabita, y Ehud se designó a sí mismo como el mensajero. Esta misión de vasallaje, generalmente un acto de humillación, se convirtió en la tapadera perfecta para la liberación. Para esta misión, Ehud preparó su arma, una espada de doble filo de un codo de largo, unos 45 centímetros, un arma corta, diseñada para el ataque a corta distancia. Pero el verdadero secreto olvidado de este cuchillo no era solo su doble filo, era su ubicación. Como zurdo, Ehud se ciñó la espada debajo de su vestidura en su muslo derecho, el lado donde un diestro, el hombre común, nunca llevaría su arma. Este detalle fue crucial, la clave de la astucia de Dios. Cuando los guardias de Eglón revisaran a Ehud, buscarían naturalmente el arma en su muslo izquierdo, el lado de la mano dominante. El zurdo se convirtió en el maestro del engaño invisible, haciendo que el enemigo buscara la amenaza en el lugar equivocado. Ehud se presentó ante el rey Eglón, un hombre tan obeso que su gordura se había convertido en un símbolo de la opresión moabita, una carga pesada y repugnante que Israel debía soportar. La corte de Eglón estaba repleta de arrogancia y lujo decadente. Ehud entregó el tributo, cumpliendo la formalidad. Una vez terminado el protocolo, Ehud, con la calma de un hombre que lleva el destino de una nación, se retiró con sus acompañantes. Pero a corta distancia, realizó el movimiento más crucial del plan, y al volver él desde las canteras que están en Gilgal, dijo: «Rey, una palabra secreta tengo que decirte». El regreso de Ehud y su supuesta palabra secreta fue la carnada perfecta para el ego de Eglón. El rey, en su arrogancia y presunción, no podía concebir que un mensajero esclavo pudiera ser una amenaza. ¿Un mensaje de Dios? ¿Para mí, el gran Eglón? El rey, seducido por la intriga y la vanidad,
ordenó a todos los que estaban con él que salieran, asegurando el aislamiento necesario para el juicio divino. Este es el momento de la verdad, el instante en que la sabiduría de Ehud se manifestó como el verdadero poder, superior a la fuerza de la tiranía. El engaño fue aceptado por la soberbia del opresor. El plan divino estaba en marcha, utilizando la debilidad de Ehud y la ceguera de Eglón para la liberación. ¿Cómo pudo un rey tan poderoso caer en una trampa tan simple, y que nos revela el simbolismo de este cuchillo de doble filo? Sigue viendo, porque la siguiente parte desatará la acción y la conexión profética con el Mesías. El aire se hizo denso en la cámara privada del rey Eglón. Ehud, con sus acompañantes despachados y la corte esperando fuera, estaba a solas con el obeso monarca moabita. La escena es un microcosmos de la tiranía enfrentándose a la astucia divina. El rey, reclinado sobre su diván en su sala de verano, esperaba impaciente la palabra secreta. En su mente arrogante, solo podía ser un chisme de palacio o una oferta de traición. Esta arrogancia, esta ceguera ante el juicio, fue la verdadera clave de la caída del rey Eglón. Ehud se acercó y pronunció las palabras que perforaron el silencio: «Tengo palabra de Dios para ti», Jueces capítulo 3 versículo 20. El efecto fue instantáneo y épico. Eglón, a pesar de su idolatría y su burla al Dios de Israel, sintió el escalofrío del temor ancestral. La tradición judía, que conoce estos hechos muy épicos y desconocidos, sugiere que Eglón, aunque opresor, sintió una reverencia instintiva ante el nombre de Yahvé. El rey gordo y lento se levantó de su asiento. Este acto, un gesto de respeto a una deidad que él consideraba menor, fue el movimiento fatal que selló su destino y el de Moab. Dale like ahora mismo a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Si esta historia te está revelando que Dios usa métodos que desafían la lógica para liberar a su pueblo, no te detengas aquí. En este canal, nos adentramos en las crónicas más profundas y misteriosas de la Biblia, desentrañando el plan divino detrás del engaño y la astucia. Cubrimos todos los temas del nicho bíblico, desde los jueces olvidados hasta la conexión profética de Jesús en cada pasaje. Quédate hasta el final porque desvelaré cómo el simbolismo de la mano izquierda de Ehud y su cuchillo están íntimamente ligados a un principio fundamental del Evangelio. Activa la campanita para no perderte estos secretos. Tu fe te llevará a descubrir el poder oculto de Dios. Mientras Eglón se levantaba, Ehud se movió con la rapidez y la precisión de un cazador. Con su mano derecha, la mano inusual para él, desenvainó el cuchillo de doble filo de su muslo derecho. El arma, invisible para los guardias que lo habían registrado superficialmente, era el instrumento del juicio. La inteligencia espiritual de Ehud no solo era su arma, sino también su armadura. Sabía que la sorpresa y el factor psicológico del respeto a una palabra de Dios eran su única oportunidad. El cuchillo de doble filo no solo representaba un arma física, era el simbolismo del discernimiento y la justicia divina. En la tradición profética, la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del ser. En las manos de Ehud, este cuchillo se convirtió en el juicio de Dios contra la arrogancia y el pecado de Eglón. El golpe fue tan certero y violento que el cuchillo se hundió completamente en el vientre obeso de Eglón, y la gordura se cerró sobre el mango, y no lo sacó Ehud de su vientre. Jueces capítulo 3 versículo 22. El arma permaneció oculta, no por un descuido, sino por el mismo exceso que representaba la tiranía de Moab, la opulencia y el pecado de la gula del rey. Este detalle épico y desconocido tiene un significado trascendental: la propia corrupción de Eglón se convirtió en la trampa que selló la evidencia. El arma de la liberación quedó completamente absorbida por la carne de la opresión. Ehud, con una calma aterradora, salió de la sala, cerró las puertas con llave y huyó a las canteras de Gilgal. La enseñanza oculta es aquí poderosa. A veces, Dios usa métodos incomprensibles y totalmente inesperados para cumplir su propósito.
El engaño de Ehud, su astucia y el asesinato a sangre fría, no se juzgan bajo la ética humana simple, sino bajo la autoridad del libertador divinamente ungido para ejecutar el juicio sobre un rey que era la maldición silenciosa de Israel. La liberación de Dios no siempre viene envuelta en gloria visible, a veces viene con la crudeza de la justicia necesaria. Mientras Ehud huía, el palacio se sumió en un silencio tenso. Los siervos de Eglón, respetuosos de la privacidad de su rey y creyendo que estaba cubriendo sus pies, un eufemismo bíblico para hacer sus necesidades, esperaron. Esperaron demasiado tiempo. La tardanza permitió a Ehud ganar la ventaja crucial y encender el fuego de la rebelión. La conexión profética con Jesús se hace visible a través de este contraste. Ehud trajo la liberación a través de un asesinato secreto. Jesús, el juez definitivo, trajo la liberación a través de un sacrificio público y visible, usando su propia debilidad, la muerte en la cruz, para vencer el pecado, la opresión suprema. El triunfo de Ehud fue temporal y violento, el triunfo de Jesús es eterno y redentor. La próxima página revelará el despertar de Israel, la señal secreta de Ehud y el impacto de su acto de valentía en la historia sagrada, y la verdadera razón por la que Dios eligió a un zurdo para esta misión. Mientras los siervos de Eglón esperaban respetuosamente que el rey terminara sus necesidades en la cámara de verano, el liberador de Israel ya estaba muy lejos. Este lapso de tiempo, provocado por la arrogancia del rey y la obediencia estricta de sus siervos, fue la gracia temporal que el plan divino detrás del engaño concedió a Ehud. Al llegar a las canteras que estaban cerca de Gilgal, Ehud no perdió un instante. Este lugar, significativo por ser donde Josué había circuncidado a la nueva generación de Israel, se convirtió en el punto de reunión para el juicio. La inteligencia espiritual de Ehud se manifestó no solo en el asesinato, sino en la estrategia militar que le siguió. Corrió al monte de Efraín y allí hizo sonar el shofar, el cuerno de carnero, un sonido de guerra que resonó por las colinas, despertando a Israel de su letargo de 18 años. Este sonido fue la señal secreta que confirmó la liberación. Ehud no envió un mensajero, él se presentó en persona ante los hijos de Israel y pronunció las palabras que encendieron la revuelta: «Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos». Jueces capítulo 3 versículo 28. El pueblo de Israel, que había gemido bajo la maldición silenciosa de la opresión, respondió al instante. La fe que había estado dormida se despertó al ver a su libertador ileso y escuchar su proclamación. La enseñanza oculta es profunda. A veces, el pueblo de Dios necesita un acto drástico e incomprensible para mover su fe de la resignación a la acción. El asesinato de un rey obeso y arrogante se convirtió en el catalizador de una liberación que, de otra manera, habría parecido imposible. Pero volvamos al palacio. Cuando la tardanza de Eglón fue insostenible, sus siervos, temiendo lo peor, tomaron la llave y abrieron las puertas. Lo que encontraron fue una escena de juicio, el rey muerto, tendido en su inmundicia. El asombro, el miedo y el caos se apoderaron de la corte moabita. Esta confusión fue otro componente crucial en el plan divino detrás del engaño. El pánico del enemigo aseguró que no hubiera una persecución inmediata a Ehud. La clave del misterio es el simbolismo del cuchillo de doble filo y la mano izquierda. Al ser zurdo, Ehud representaba al hombre que usa su lado menos común, su debilidad aparente, para lograr una victoria que la fuerza tradicional, la mano derecha, no podría haber conseguido. El favor de Dios no se manifestó en la fuerza bruta, sino en la astucia que utilizó la subestimación del enemigo. El zurdo se convirtió en el instrumento del discernimiento divino, un recordatorio de que en el reino de Dios, los primeros serán postreros, y lo que el mundo considera débil es, en realidad, fuerte. El ataque de Ehud a los moabitas fue fulminante. Al descender del monte de Efraín, Israel tomó el vado del Jordán que llevaba a Moab.
Esta era la ruta de escape y refuerzo para los moabitas. Al controlar el vado, Israel cortó la huida del ejército moabita y evitó que llegaran refuerzos desde el otro lado del río. El resultado fue una masacre, 10.000 moabitas cayeron, todos hombres robustos y valientes. Jueces capítulo 3 versículo 29. La victoria no fue pequeña escaramuza, fue una aniquilación total de la fuerza de ocupación moabita. Israel no solo se liberó, sino que también aseguró su frontera. Este es un hecho épico y trascendental que pocos resaltan. La batalla no comenzó con fuerza, sino con un asesinato estratégico. La inteligencia espiritual de Ehud fue la chispa que encendió la guerra de liberación. La caída del rey Eglón fue el colapso de la moral moabita. Y el resultado fue paz. La tierra tuvo reposo por 80 años, el periodo de paz más largo registrado en el libro de los jueces, un testamento a la eficacia del juicio divino ejecutado por la astucia de un solo hombre. La conexión profética con Jesús se hace aún más clara. Jesús, como Ehud, vino como alguien inesperado, utilizando métodos que desafiaron la lógica humana. El Mesías no vino con una espada visible para librar una batalla terrenal, sino con la palabra de doble filo de su Evangelio, Hebreos capítulo 4 versículo 12, que penetra hasta lo profundo del alma para matar el pecado y liberar al hombre de la opresión espiritual. Él usó la debilidad de su humanidad y la aparente derrota de la cruz para lograr la liberación más grande de la historia. La próxima y última parte explorará la reflexión final de esta historia y cómo el legado de Ehud nos enseña a confiar en la sabiduría de Dios más allá de lo que dictan nuestros ojos. La liberación de Israel de Moab, orquestada por la inteligencia espiritual de Ehud, no fue solo un triunfo militar, fue una profunda declaración teológica. La paz de 80 años que siguió a la caída del rey Eglón fue la recompensa por un solo acto de fe audaz, un recordatorio de que a veces, el plan divino detrás del engaño requiere que el libertador actúe fuera de lo convencional. La enseñanza oculta en el relato de Ehud es que Dios no está limitado por nuestros métodos o nuestra moralidad superficial, su justicia es superior a la ética de la guerra humana, y Él usará incluso la astucia para ejecutar su juicio sobre la tiranía. El simbolismo del cuchillo de doble filo de Ehud y su mano izquierda se convierte en el corazón de esta reflexión épica. La mano izquierda, la mano que ata o la mano oculta en la cultura de la época, representaba la capacidad de Dios para obrar en secreto, utilizando lo que el mundo descarta. Ehud no era el guerrero estereotípico, era el hombre defectuoso, que se convirtió en el arma perfecta. Esto es un poderoso favor de Dios, un principio que atraviesa toda la Escritura. Lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios capítulo 1 versículo 27. El secreto olvidado de Ehud no es su asesinato, sino la lección de que tu aparente debilidad puede ser tu mayor fortaleza en el plan de Dios. La caída del rey Eglón, un monarca que se regodeaba en la arrogancia y el pecado de la gula y la opresión, fue la manifestación del juicio de Dios contra el exceso. Eglón era una representación literal de la carga pesada que el pecado y la tiranía imponen a la vida. Al hundir el cuchillo de doble filo en su vientre, Ehud no solo lo mató, sino que simbólicamente cortó la pesada maldición silenciosa que la opresión moabita había impuesto sobre Israel. La espada, que fue absorbida por la gordura, es una imagen gráfica de cómo el juicio de Dios se cumple a través de los propios excesos del pecador. La corrupción de Eglón fue su propia perdición. Ahora, analicemos un hecho muy épico y desconocido, el papel de la tribu de Benjamín. Ehud era benjamita, una tribu cuya fama más tarde estaría ligada a la guerra civil y el caos. Jueces capítulo 19 versículo 21. Pero el nombre Benjamín significa, hijo de mi diestra, o hijo de la derecha.
Que el libertador de esta tribu fuese zurdo, es decir, que usara su mano izquierda como si fuera la derecha, es una paradoja intencionada. Es un juego de palabras divino. La tribu del lado derecho encontró su salvación a través de un hombre que utilizaba su lado izquierdo. Esta ironía lingüística refuerza la idea de que Dios subvierte las expectativas humanas y utiliza la diferencia para revelar su poder. Ehud, el hijo de la derecha, que usa su izquierda, se convirtió en el epítome de la reflexión final: los planes de Dios superan la lógica humana. La conexión profética con Jesús se cristaliza en la paradoja del poder. Jesús, el Mesías, no vino con una legión de ángeles para matar a Herodes o a Pilato, él vino como el cordero sacrificial, la figura de la debilidad. Los benjamitas no esperaban un libertador zurdo y astuto, la humanidad no esperaba un Dios crucificado. Ehud trajo 80 años de paz a través de la violencia secreta, Jesús trajo la paz eterna a través del sacrificio público. Ambos liberadores usaron un método que era impopular o inesperado para su época: el engaño/asesinato para Ehud, y la muerte/resurrección para Jesús. El juramento escondido de esta historia es que la verdadera victoria no se mide por la fuerza de los ejércitos, sino por la sabiduría de la estrategia celestial. El legado de Ehud se mantuvo vivo por generaciones. Su astucia y su fe en la llamada de Dios se convirtieron en un modelo de valentía no convencional. Él nos enseña que cuando la opresión es sistémica, la respuesta debe ser quirúrgica y dirigida por la fe. La liberación de Israel fue un acto de misericordia envuelto en un juicio, un recordatorio de que Dios interviene por su pueblo de las maneras más sorprendentes. La próxima narración culminará esta narración con la reflexión final de este secreto olvidado y una frase que sellará esta verdad eterna. Hemos desvelado el secreto del juez Ehud, la crónica de cómo Dios permitió un acto de audacia y engaño para manifestar su justicia y liberar a su pueblo de la maldición silenciosa de la tiranía. El legado de Ehud es un llamado a la inteligencia espiritual, a usar nuestro discernimiento y la fe para ver más allá de las limitaciones y las convenciones del mundo. La liberación de Israel no fue un evento milagroso con trompetas y ejércitos visibles, sino el resultado de un plan tan preciso que utilizó la propia arrogancia y pecado de la caída del rey Eglón como herramienta. La enseñanza oculta se sella en nuestra conciencia: nunca subestimes el plan de Dios solo porque parece débil, ilógico o incomprensible. La mano izquierda de Ehud es un símbolo eterno de que Dios opera fuera de la norma para lograr lo extraordinario. Cuando el mundo te vea como la opción secundaria o la debilidad, tu lado izquierdo, recuerda que es precisamente allí donde Dios oculta el cuchillo de doble filo de su poder y de su justicia. La reflexión final de esta historia épica es que los planes de Dios superan la lógica humana y revelan su poder incluso en la debilidad. La paz de 80 años que Ehud aseguró fue el favor de Dios sobre una nación que se atrevió a seguir el llamado de un zurdo astuto. Su historia es un testimonio de que la fe no es pasividad, sino acción estratégica inspirada por el cielo. La conexión profética con Jesús es el último eslabón de oro. Jesús, el hombre de sorpresa de Nazaret, nos muestra que la verdadera liberación viene de la sabiduría y no de la fuerza. Él es el cumplimiento del juramento escondido de que la semilla de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, Génesis capítulo 3 versículo 15, un acto que se hizo realidad no con la fuerza de David o Gedeón, sino con la aparente debilidad de su sacrificio. El simbolismo del cuchillo de doble filo encuentra su máxima expresión en la palabra de Cristo, que no solo juzga, sino que también libera y discierne. Si la épica de Ehud te ha mostrado que tu vida, con sus peculiaridades y debilidades, es un arma secreta en las manos de Dios, te pido que nos dejes un like y te suscribas ahora mismo. Queremos seguir explorando estas narrativas que rompen esquemas y revelan la astucia divina. Deja tu comentario o tu testimonio abajo. ¿Cuál es tu mano izquierda?
Tu debilidad, ¿qué crees que Dios puede usar como tu mayor fortaleza? ¿Qué plan de Dios te ha parecido incomprensible pero te ha traído liberación? Queremos leer tu voz y la verdad que te ha revelado esta historia. Suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, estamos aquí para explorar todos los misterios de la Biblia y su profundo significado en tu vida. Terminamos con una frase religiosa y espiritual de reflexión muy viral. La liberación no siempre llega con el poder visible, a veces, Dios te convierte en su arma secreta. Tu mayor debilidad es tu mejor tapadera divina.